Os contamos el orden en el que van a morir cada uno de los miembros del Gorose en la obra de One Piece. Y es que ya en el canal hemos analizado anteriormente cómo el Gorose se puede relacionar con las 5 grandes extinciones que tenemos a lo largo de la historia del planeta. Y ya hemos visto a muchas personas relacionando cómo los colores pueden darnos indicación de cómo van a morir a futuro. Una vez hemos visto que moría Jay García Saturn. Y ni mucho menos, porque como ya hemos visto capítulos anteriormente, una vez muerto Saturn, básicamente le ha sustituido Imu-sama con Figarland. Y claro, nosotros poníamos que Saturn formaría parte de la segunda gran extinción, con lo cual las extinciones no son lo que nos lleva a cuál es el orden de muerte de estos miembros del Gorose. Porque claro, si hubiéramos tomado como referencia la primera extinción, no le tocaba a Saturn, ni mucho menos. Y es que Jay García Saturn haya sido sustituido por el líder de los Caballeros Sagrados, Figarland tiene mucho sentido. Os contamos por qué. Como ya sabemos desde hace muchos capítulos, cada uno de los miembros del Gorose pertenece a un linaje familiar muy importante en la historia. Como ya sabéis, parece ser que durante una guerra que hubo de las 20 familias que estaban del lado de Imu-sama e hicieron frente a Joy Boy y su rebelión, parece que esto terminó en una catástrofe que llevó a una elevación del planeta de unos 200 metros de subida al nivel del mar mediante un mecanismo poder que todavía desconocemos, pero que muchos ya sabéis que lo vinculan con Plutón. Pero heta aquí la casualidad, como bien sabréis, que los 5 miembros del Gorose tienen 5 nombres de los planetas del sistema solar, porque básicamente toda la obra representa algún astro de nuestro sistema. Tenemos a Nika, que es el propio dios del sol, tenemos a Barba Negra, que representaría un agujero negro, tenemos al propio Figarland, que claramente representa a Luna, las 3 almas ancestrales, Neptuno, Urano y Plutón, y Imu-sama, que viene a representar, que ya bastante claro con estos últimos capítulos, como en el 1165, el propio mundo, el propio planeta de la obra de One Piece. Muy cósmico todo. ¿Y por qué ha muerto Saturn el primero? Sí, todos vemos claramente que su círculo de invocación ponía un 5, lo cual para muchos es una escala de poder y significaría que era el quinto más débil de todo el Gorose. Pero todavía realmente no sabemos a qué hace referencia. Y vale, que él solo no fue suficiente para poder vencer a Luffy en su fase de Gear 5 en modo Nika. Pero realmente acudieron el resto de miembros del Gorose a Egghead. ¿Y qué pasa? Al final solo ha sido culpa de llegar hacia Saturn, los demás se han ido de rositas. Pues bien, hay una aclaración muy sencilla y es que básicamente Llegacia Saturn, pese a ser el ministro de Ciencia, era el personaje más despegado de Imu-sama. Y es que al igual que ocurre en nuestra realidad, donde Imu viene a representar a la propia Tierra, Saturno es el planeta más alejado de nuestro planeta. Y justo, ¿quién sustituye a Llegacia Saturn? Figarland, que claramente representa la Luna, que es el cuerpo celeste más próximo a la Tierra. Y además, con la información que tenemos ahora de God Valley, vemos claramente que Figarland no es que sea muy buen guerrero, ni mucho menos, y tampoco haya sido de gran utilidad para el propio Imu-sama. Pero gracias a la muerte de García Saturn, podemos y creemos que tenemos una buena base sólida para comentaros cuál va a ser el orden de muerte de cada uno de los diferentes miembros del Gorose, o de cuáles se puede ir fiando más o menos el propio Imu. Os vamos poniendo por aquí los números para que os hagáis una idea, para que podáis comprobar cómo de lejos están Saturno, Júpiter, Mercurio, Marte, Venus y la propia Luna con respecto a la Tierra, con respecto a nosotros, que representaría Imu. Por lo que sí, vemos que en el orden de proximidad con Imu nos habla que tiene sentido que Saturn haya sido el primero en caer. Y luego probablemente veremos en la obra cómo Seper Júpiter, el gusanito que todos conocemos, será el siguiente en morir, seguido de Topman Warkuri, Marcus Mars, el Fénix, y el último en caer, el más cercano a Imu, sería en este caso Izanbaron Nozjuru, el Bakuchu. Y como decíamos, esto también da sentido a que muerto Saturn se sustituya por Figarland, ya que es la figura más cercana a la Tierra. Como estáis viendo, tenemos la Luna muy cerquita, a unos 384.000 kilómetros de distancia. Para otro momento quedaría ya saber qué papel tienen Shanks y Shamrock, siendo estos los propios hijos de Figarland, ya que mucho se teoriza con que podrían representar los hijos del lobo Fenrir de la mitología nórdica, en el que, ojo, porque aquí hay una pequeña vuelta, uno de los lobos es el que persigue al sol, Skoll, mientras que otro sería el que persigue a la luna, Hati. Y sí, hablamos de perseguir porque esto nos dice el mito, que estaban condenados por Odín a perseguir a estos dos astros cósmicos. Con lo cual, claramente, y mucha gente lo está disociando y haciéndolo al revés, en este caso, Shamrock vendría a ser Skoll porque es el que persigue al sol, al dios Nika, a Luffy, y Shanks vendría a representar a Hati, a la persona que persigue a la luna, en este caso a su propio padre. Con lo cual, con esto ya sabéis